Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 21 de diciembre del año 2023 con este apunte interesantísimo de Martín Lutero nuevamente sobre la obra a los magistrados de todas las ciudades alemanas para que construyan y mantengan escuelas cristianas. Texto, más bien una carta de 1523. La verdad es que este es un texto importante, sobre todo para la historia de la educación o la historia de la pedagogía. Cualquier historia de la pedagogía, universal me refiero, debería tener en sus contenidos esta carta de Martín Lutero, porque establece un principio fundamental con respecto a la responsabilidad del Estado y la educación. ¿Y quiénes son los culpables esta vez? Los monasterios, también en cierto sentido la escolástica, la Iglesia Católica, siempre los ya conocidos enemigos, podríamos decir, de Martín Lutero. Con esta obra nosotros ya casi acabamos con la temporada cuarta y con Lutero, no con la temporada cuarta, perdón, sino que con lo que hemos visto de Martín Lutero. Nos queda una obra más y estaríamos terminando. Libro importantísimo, no solamente porque, a ver, hay una cuestión, por cierto, que de doctrina, de dogmática. Martín Lutero no está de acuerdo con los planteamientos de la Iglesia, a los escolásticos los llama sofistas, por cierto que no. Entonces, obviamente, no es ninguna sorpresa que Martín Lutero se aboque a criticar a las escuelas cristianas de su tiempo, sobre todo a los monasterios. El tema que más llama la atención quizás no es ese. Quizás, obviamente, para los que son estudiosos de Martín Lutero y los que quieran ahondar mucho más en su vida, por cierto que sí. Pero esta carta tiene un importante contenido con respecto a la educación. Eso es lo que nos interesa ver aquí. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, Lutero había estado en silencio desde su excomulgación. Era perseguido en Alemania y tuvo que esconderse, pero al mismo tiempo su doctrina se ha propagado por todo el territorio. Lutero dice que es Dios quien le está dando la posibilidad de que su doctrina sea conocida por todos. Es una causa, de acuerdo con Lutero, que no es de interés personal, pero sería mejor en ese caso que guardara silencio y se mantuviera en ese estado. Una vez aclarada su situación, hace notar el hecho de que las escuelas de Alemania se están derrumbando. Las escuelas y los conventos están desapareciendo. Y ahí cita el Isaías 40:70 diciendo que si la hierba se seca, se marchitarán las flores. Nadie se decide a enviar a los hijos a las escuelas. Dice el mismo Martín Lutero, no se puede ni se debe seguir ingresando a sus hijos, a sus hijas, a sus parientes en los conventos y en los cabildos, ni alejarlos de la casa propia, de las posesiones suyas, para instalarlos en las ajenas. ¿Para qué mandarlos a estudiar, dice la gente, si no van a ser sacerdotes, frailes o monjas? Que hagan la carrera que les pueda servir de más provecho para su subsistencia. Claro, ya en ese tiempo nosotros tenemos un ejemplo de la educación y de lo importante que era ser sacerdote o fraile, porque recordemos nosotros la biografía de Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, bueno, en realidad se dice que entró a un convento, otros dicen que fue a otro tipo de institución, de las que había en su tiempo. Y claro, esa era la alternativa para dejar de algún modo la pobreza. De hecho, Erasmo sentía una total aversión y cómo no, a ser pobre, ¿no? A estar en la miseria, etcétera.
Y la educación era el modo de salir de ahí y tenía que hacerlo a través de los conventos, porque todo el monopolio intelectual lo tenía obviamente la iglesia y sus conventos, sus eh, instituciones, etcétera. Y claro, entonces, ¿para qué mandarlo a estudiar si no van a ser sacerdotes, frailes o monjas? Que hagan una carrera que les dé subsistencia. Pero esto no es solo culpa de aquellos que no envían a sus hijos, sino que también de aquellos que manejan estas instituciones, claro, porque las personas no los quieren mandar, digamos, las personas comunes y corrientes, los padres no quieren enviar a sus hijos a este tipo de escuelas, ¿no? ¿Por qué? Porque si el objetivo es que se haga monja, bueno, yo prefiero que mi hija esté sirviendo en la casa. Lo mismo si es mi hijo, bueno, si va a ser un sacerdote, prefiero que esté sirviendo en la casa, que se dedique a un trabajo que le dé provecho en ese sentido. Entonces Lutero observa esta situación y la indigna, pero que no es culpa solamente de los padres esta cuestión de no enviarlos a aquellas instituciones, sino que también de las escuelas. Lamentablemente las escuelas, de acuerdo con Lutero, se han concentrado solo en la carne, en alimentar el vientre, pero no el evangelio. Y este fenómeno es producido por el demonio, de acuerdo con Lutero, pues Dios no permitiría que la juventud, quienes llevan el evangelio a las futuras generaciones, sean corrompidas de esta forma. Por eso es que el demonio ha formado estos conventos y escuelas clericales, a las cuales los estudiantes ya no están asistiendo. Esto está sucediendo de manera silenciosa, tranquila y de la cual nadie se está dando cuenta. Lutero advierte que este tema no es de poca monta, no es de poca importancia. Llama a todos sus amigos a que pongan alerta a lo que está pasando, porque tiene total conexión con el estado clerical. Todos deberían preocuparse, dice Lutero, y pensar lo siguiente. Si hasta ahora han tenido que perder tanto dinero y tantos bienes en indulgencias, misas, vigilias, fundaciones, mandas, cabos de año, frailes mendicantes, cofradías, romerías y tantas aberraciones por el estilo, y se han visto para siempre liberados de tales robos y donativas por la gracia de Dios, sería muy conveniente entregar parte de lo que suponía como la mejor inversión en beneficio de las escuelas y de la educación de los pobres niños, porque es evidente que hubieran tenido que dar el décuplo e incluso más, y sin beneficio alguno, a estos ladrones. Fíjense entonces que esto es una crítica directa, por cierto, a estas escuelas y a la iglesia, porque fíjense, gastando en indulgencias, ya vimos lo que son las indulgencias, ¿no es cierto? Esta compra de la reducción de tiempo en el purgatorio. ¿Mm? Las misas, las vigilias, las fundaciones, las mandas, todas esas cosas que Lutero en realidad rechaza y que nosotros ya hemos visto en otros podcasts. En segundo lugar, dice Lutero, Dios ha visitado a Alemania, está ya, pues es la época de los mejores hombres y jóvenes instruidos. Dice el mismo Lutero, contamos en nuestros días con los mejores y más instruidos jóvenes y hombres con conocimiento de las lenguas y adornados con todas las ciencias. Sería de gran utilidad si se les quisiera utilizar para la enseñanza de la juventud. ¿No está patente que hoy día en 3 años se puede enseñar de tal manera a un muchacho que a sus 15 o 18 años tiene más conocimiento que todo lo que hasta ahora han llegado a saber todas las universidades y conventos? Sí, porque ¿qué otra cosa se ha enseñado hasta ahora en las escuelas superiores y en los conventos sino a convertirse en asnos, zoquetes y zafios? Eso es lo que dice Lutero y prosigue, dice 20, 40 años ha tenido que estar estudiando uno y aún no ha aprendido latín ni alemán. No digo nada sobre la vida vergonzosa e impía por la que los jóvenes nobles se han corrompido tan lastimosamente. Lutero dice que preferiría que los estudiantes no sigan asistiendo a esas escuelas y que éstas se cambien por verdaderas escuelas cristianas. Dice él mismo, mi ruego y mi deseo que se destruyan o se conviertan en escuelas cristianas esos establos de asnos y esas escuelas del diablo.
Otra de las advertencias que nos da Lutero es que ahora es el momento de aprovechar a aquellos hombres y jóvenes instruidos, pues nunca se había escuchado tanta palabra de Dios como en los tiempos del reformador, de Lutero. Fíjense lo que dice también textualmente. Creo que nunca oyó a Alemania hablar tanto de la palabra de Dios como ahora. Por lo menos no consta en las historias. Si lo dejamos pasar sin dar gracias y alabarlo, es de temer que nos veamos precisados a seguir aguantando tinieblas y calamidades aún mayores. Mis queridos alemanes, comprad mientras el mercado se halla delante de vuestra puerta. Recolectad cuando el sol brilla y es favorable el tiempo. Usad la gracia y la palabra de Dios mientras las tenéis con vosotros. Porque habéis de saber que la palabra de Dios y su gracia son como un aguacero que pasa veloz y que nunca retorna después que ha descargado. Estuvieron entre los judíos, pero se marcharon, ya no pueden disfrutarlas. Pablo las llevó a Grecia, pero pasó. Ahora está bajo el dominio de los turcos. Les tocó su turno a Roma y países italianos, también de ahí se marchó. Ahora tienen al Papa. Y nosotros, alemanes, no os penséis que las vais a tener vuestra disposición por toda la eternidad, porque la ingratitud y el menosprecio harán imposible su permanencia. Por eso, el que pueda agarrarlas y retenerlas, que las agarre y las retenga con fuerza. Los perezosos tendrán un año malo. Es interesante lo que dice Lutero porque, claro, pareciera que en ciertos años aparecen hombres verdaderamente destacables y que hacen una gran contribución al mundo, al pensamiento. Tocó en Grecia, tocó en Roma, tocó en Italia, tocó en Inglaterra incluso podríamos decir. Y ahora Lutero dice, es el tiempo de Alemania. Y tenemos que aprovechar todas esas instancias en que ahora hay hombres instruidos. Bueno, la tercera razón para poner las cartas sobre el asunto es que la instrucción a los hijos es un mandato divino y hecho por el Salmo 78.5, que dice: ha ordenado estrictamente a nuestros padres que instruyan a sus hijos y enseñen a los hijos de sus hijos. Y a su vez el cuarto mandamiento también dice en el Éxodo 20:12: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y cómo los vas a honrar? Por cierto, estudiando. Como podemos ver, hay una obligación recíproca entre los padres e hijos sobre la instrucción que deben recibir. Por lo demás, no solo los cristianos son capaces y tienen el deber de hacerlo, sino que hasta en los paganos se puede ver que existe un deber de instruir a los hijos, así como también en los animales puede verse esto. No hay pecado más grave que no acatar los mandamientos, pero ciertas personas, en los tiempos de Lutero, se decía lo siguiente. Fíjense lo que se decía en tiempos de Lutero. Quizás, chicos, esto vaya a ser bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte, pero tenemos que situarnos en el contexto de Lutero. No lo estoy justificando, por supuesto que no. Es el pensamiento que estaba en ese tiempo. No podemos mirarlo con los ojos de ahora. ¿Y qué se decía en ese tiempo? Se decía: no es más grave violar a una virgen que descuidar a un escolar. No es más grave violar a una virgen que descuidar a un escolar. Y Lutero dice esto porque la violación a una virgen es un pecado físico reconocido como tal y por lo tanto susceptible de expiación en comparación con este de abandonar y corromper almas nobles, por la sencilla razón de que a este pecado no se le toma en serio ni se le reconoce como tal y por tanto jamás será expiado. Claro, por ejemplo, es una cuestión espiritual con respecto a la educación de los niños. Tenemos una cuestión espiritual, ¿no? Tiene que ver más con el espíritu. En cambio, la violación tiene más que ver con la carne. Por eso se decía que uno no es más, uno es más grave que el otro. Sin embargo, aunque hay muchas razones por las que se justifica que los padres deben instruir y los niños recibir instrucción, puede que existan causales en las que los padres no puedan enviar a sus hijos a la escuela por tal y tal motivo. Ante este problema, Lutero propone tres cosas. Dice Lutero: hay muchos padres que podrían cumplirlo, pero no son lo suficientemente justos y conscientes de su deber como para hacerlo. Se comportan como las avestruces
por la dureza con que tratan a sus pequeños. Creen que basta con poner los huevos y engendrarlos y de ahí no pasan. Ahora bien, tales niños tienen que vivir bajo nosotros y entre nosotros en la comunidad ciudadana. ¿Cómo va a tolerar la razón más importante, la caridad cristiana, que crezcan sin educación alguna, como veneno y canalla para los niños restantes y que, en consecuencia, se llega a corromper a toda una ciudad como pasó con Sodoma, Gomorra, Gibea y con tantas otras ciudades? En segundo lugar, la mayor parte de los padres, por desgracia, no está capacitada para este menester e ignora la forma de educar e instruir a los hijos por la sencilla razón de que a ellos no se les enseñó nada más que preocuparse de su vientre. Por eso se necesitan personas especiales que eduquen y enseñen debidamente a los niños. En tercer lugar, incluso en el caso de que los padres estuviesen capacitados para hacerlo y quisieran hacerlo gustosamente, las ocupaciones del mantenimiento de la casa y otros negocios no les dejarían tiempo ni lugar. Por eso se hace necesario contar con educadores comunes para los niños, a no ser que todos estuviesen decididos a mantener por sí mismos uno propio. Lo último sería una carga insoportable para el común, y no sería excepcional el caso en que un muchacho bien dotado se viese abandonado a causa de la pobreza. No olvidemos además que numerosos padres dejan huérfanos, mueren dejando huérfanos, ¿no es cierto? Si no nos lo mostrase con tanta claridad la experiencia, bastaría para darnos cuenta de la forma de comportarse los tutores con estas criaturas, el hecho de que Dios se nombra padre de huérfanos abandonados por los demás. Fíjense que esta parte, esta razón y recomendaciones que hace Lutero no van a ser propias, absolutamente propias de ese tiempo. Van a continuar, por cierto que van a continuar. Yo diría que hay un mensaje incluso muy potente de un historiador chileno, que es Gabriel Salazar, que tiene un libro cuyo título es La historia de los niños guachos en Chile. También hay un periodo en Chile a principios del siglo XX que se llama la cuestión social, donde los niños se veían obligados a trabajar. Los papás los mandaban a trabajar y trabajaban, digamos, habían episodios muy, por cierto, que muy tristes, muy lacerantes, lamentables, donde un niño que trabajaba en una especie de industria se caían en los pozos de la mina y bueno, ¿qué derechos laborales había en ese tiempo? Ninguno. Y bueno, el trabajo infantil yo creo que es evidente incluso hasta nuestros días, ¿no? Así que imagínense, Lutero ya está observando estas situaciones en su tiempo. Lamentablemente en Alemania las escuelas y conventos no tienen las competencias para instruir a la juventud correctamente. Se ha perdido aquella enseñanza de Roma, y de ahí Lutero que reflexione: la prosperidad de una ciudad no consiste solo en acumular gruesos tesoros, en fabricar muros resistentes, casas hermosas, muchos cañones y armaduras, porque cuando se cuenta con buena provisión de estas cosas y de ellas se apoderan locos furiosos de la ciudad, se encontraría en un peligro mucho más angustioso. La mejor prosperidad, salud y fuerza de una ciudad consiste en disponer de ciudadanos inteligentes, razonables, honrados y bien educados. ¿Cómo se comportó la ciudad de Roma? Hizo que sus muchachos se educasen de tal forma que entre edades de 15, 18 y 20 años aprendiesen a fondo el latín, el griego y todas las artes liberales, como ahora se las llama. Inmediatamente después se les empleaba en la guerra y en el gobierno, y de ahí salían personas inteligentes, juiciosas y eminentes, cargadas con toda clase de conocimiento y experiencia. Si ahora se juntase en un montón a todos los obispos, sacerdotes y monjes de Alemania, entre todos juntos no se encontrarían los valores que poseía un solo soldado romano de aquel tiempo. Los niños de Alemania han sido abandonados en esa educación, y el responsable de esto, ¿quién tiene que ser? La autoridad. La autoridad. Pero ¿a qué autoridad nos estamos refiriendo? Porque por un lado tenemos a la iglesia, ¿no es cierto? La teoría de las dos espadas. Hay una iglesia, hay una espada espiritual, hay una espada temporal, hay un poder espiritual y un poder temporal.
Pero ¿quién sino la autoridad, se pregunta Lutero, es el responsable de que en nuestras ciudades sean tan escasas las personas capacitadas? Ha dejado que los jóvenes vayan creciendo como árboles de la selva sin cuidarse de su enseñanza y educación. Por eso la juventud ha crecido tan desordenadamente, ya que no es posible utilizarla para la construcción de un edificio, sino para hacer una hoguera como si fuese leña de maleza. ¿Mm? Por lo tanto, aquí Lutero es bien claro, se está haciendo un llamado al Estado para que se encargue de este problema, de esta poca enseñanza o de la mala enseñanza que es responsable de estas escuelas. En otro sentido, en otras palabras, Lutero le está haciendo un llamado al Estado a que tome cartas en el asunto y que de alguna manera ponga freno a la Iglesia Católica. Esto Lutero ya lo hizo una vez en su texto sobre la autoridad secular. Recuerden, nosotros tenemos el podcast de ese texto, así que se lo recomiendo, donde Lutero llama, ¿no es cierto?, al Estado a que detenga todas las atrocidades que está cometiendo la Iglesia Católica. Podríamos decir de alguna manera que Lutero contribuye a esta separación entre la Iglesia y el Estado. No lo dice explícitamente, no lo dice de manera totalmente literal, pero de alguna manera cuando él está pidiendo la intervención del Estado es porque está reconociendo que hay dos poderes, ¿no? En aquellos tiempos, Alemania ha sido llamada país de salvajes por la poca instrucción que tienen. Lutero dice que la enseñanza del latín y el griego son necesarias para entender las Sagradas Escrituras y todo el conocimiento clásico de la humanidad. De hecho, los demás idiomas se aprenden a partir de estos. Y Dios así lo ha permitido hasta nuestros días. Aunque Grecia haya caído, su lengua se ha expandido por todo el territorio. Si mayor es el amor por el Evangelio, mayor será la preferencia por las lenguas. Dios quiso que el Antiguo Testamento sea redactado en hebreo, mientras que el Nuevo griego, mientras que en el Nuevo Testamento en griego. Y ambas son lenguas santas. Dice Lutero, quede bien claro que sin las lenguas no será posible la recta conservación del Evangelio. Las lenguas son la vaina en que ven fundada este puñal del Espíritu. Son el cofre en el que se soporta esta alhaja, la vasija en que se contiene esta poción, la cámara en que se guarda esta comida, las canastas, en conformidad con el mismo Evangelio, que conservan el pan, los peces y los mendrugos de las sobras. Si, Dios no lo quiera, nuestro desprecio de esto condujera al extremo de abandonar las lenguas, no solo habremos perdido el Evangelio, sino que llegaremos a vernos imposibilitados al fin para hablar y escribir correctamente el latín e incluso el alemán. Lo ocurrido en las universidades y conventos tienen que servirnos de argumento y de toque de atención. No solo se ha olvidado en ellos el Evangelio, también se ha corrompido el latín y el alemán. Las pobres gentes que allí están se han convertido en animales irracionales. No pueden hablar ni escribir correctamente el alemán ni el latín y hasta han perdido la razón natural. Si no se mantienen las lenguas, asegura Lutero, el Evangelio terminará por derrumbarse. Sin embargo, se le puede objetar a Lutero que el Evangelio se ha transmitido igual en otras lenguas. No obstante, esta transmisión ha sido de muy mala calidad interpretativa, dice Lutero. Lutero nombra a Agustín e Hilario, cuyas interpretaciones, si bien muy buenas, el resto se hacían de manera muy insegura y poco certera, pues no sabían hebreo. Lo mismo pasa con los sofistas, que son los escolásticos, que llama Lutero, quienes dicen que las Sagradas Escrituras son en sí oscuras, y esto no porque las Escrituras sean oscuras, sino que lo es porque desconocen los idiomas santos. En ese sentido, Lutero no puede estar de acuerdo con los bohemios, quienes desprecian el uso de las lenguas clásicas. Qué premonición también, porque en muchos de los países lamentablemente se ha perdido la instrucción
y la enseñanza del latín. ¿Mm? Y del griego, por cierto, el griego clásico. Hay algunas excepciones de algunas universidades, por ejemplo, aquí en Chile también, la UMCE, que con su instituto o su institución o facultad, ya no me acuerdo qué es, el Giuseppina Gramático, donde se enseña justamente latín y griego. ¿Mm? Y me imagino también que en cada país también habrá una excepción de algún instituto que siga enseñando las lenguas clásicas. Vamos ahora con el gobierno civil. Lutero quiere hablar sobre la responsabilidad del Estado con respecto a la educación. Dice, ocupémonos ahora de lo corporal, como si no existiera alma, cielo o infierno de ninguna clase, como si tuviésemos que tratar solo sobre el gobierno temporal y civil, y consideremos si éste no tiene tanta necesidad de buenas escuelas y de personas preparadas como el espiritual. A los sofistas no les importa nada el problema de la educación. Se burlan de aquellos que se han casado diciendo, miren a ese, se vuelve al mundo y no quiere ser clérigo, como si el único estado que agradara a Dios es el del clérigo. Pero claro, esta enseñanza, muchachos, estuvo muy arraigada, sobre todo en las escuelas monacales. El mismo Agustín también, en unos tratados sobre el matrimonio, sobre la vida feliz, Agustín dice que la mejor vida es estar con Dios, ¿no es cierto? Dios es un ser perfecto. Dios a usted nunca lo va a defraudar. Una persona, por muy buena que sea, siempre de alguna forma va a pecar, ¿no? De alguna forma lo va a dañar, porque justamente su naturaleza no es perfecta, pero Dios es perfecto. Entonces, es lo más lógico, diría quizá un clérigo, incluso el mismo Agustín, es lo más lógico que uno esté del lado de Dios y que se dedique a amar a Dios. Y se convierta, por cierto, en un monje agustino, en dominico, etc. ¿Mm? Esa es la perfección. Y claro, para las personas que en realidad sienten un amor genuino por una persona, por muy imperfecta que sea, bueno, para eso está la institución del matrimonio. Y claro, está el matrimonio y por un lado está la vida contemplativa del monje, pero Lutero observa esto y dice, claro, o sea, los monjes se burlaban de aquellos que se casaban, ¿no? Y decían, mire cómo se vuelve al mundo, no quiere ser clérigo. Y Lutero dice, pero ese no es el único modo de agradar a Dios. Siendo clérigo no es el único, modo de agradar a Dios. Pero como nosotros ya sabemos, Lutero no está de acuerdo con esta vida monacal. Hay una obra que se dice que es llamada, ¿no es cierto?, el juicio a los votos monásticos, ya que ustedes la pueden consultar también en nuestro podcast, donde ya hablamos de ello y las críticas y el análisis que Lutero tiene con respecto a ese tipo de vida. ¿Mm? Bueno, eso es con respecto al matrimonio. Lutero cree una vergüenza que incluso los paganos griegos y romanos hayan sido capaces de educar bien a sus pupilos, a pesar de no preguntarse si el Estado tiene una perspectiva divina o no. Es necesario que el gobierno esté dirigido por los mejores hombres, y el modo de hacerlos es darles educación. Ahora bien, Lutero dice que se le puede objetar que los padres educan a sus hijos como ellos quieran, o al menos educarlo disciplinariamente. Pero fíjense lo que Lutero responde a esto que los padres eduquen a los hijos como ellos quieran, y que no los manden a ninguna especie de escuela. Bueno, que no los podía mandar a esa escuela porque según Lutero están los clérigos y qué sé yo. Pero fíjense lo que dice Lutero. Pero ya sabemos cómo andan la enseñanza y la educación. Aunque la educación se lleve con ahínco y resulte bien, no se pasará de difundir unos modales reprimidos y decorosos. Por lo demás, seguirán con la misma safiedad, sin poder mantener una conversación sobre cualquier cosa e incapaces de poder prestar ayuda o consejo. Esta es una crítica que hace Lutero a aquellos padres que no envían a sus hijos al colegio, o a la escuela en realidad en ese tiempo. Está de acuerdo con que los padres puedan educar a sus hijos como ellos quieran, pero esa enseñanza siempre va a estar limitada a unos modales reprimidos y decorosos.
seguirán con la misma safiedad y serán incapaces de prestar ayuda a consejo. Más, dice Lutero, si se les educase en las escuelas o en otros sitios que cuenten con maestros y maestras instruidos e inteligentes, donde se enseñase otras lenguas o las lenguas clásicas que habíamos hablado, las restantes artes e historias, oirían lo que en todo el mundo ha sucedido y se ha dicho, lo que pasó con esta ciudad, con este príncipe, con esta mujer o con este hombre. De esta suerte, en poco tiempo y desde el principio, podrían tener una representación de la esencia, vida, consejo y planes, éxitos y fracasos de todo el mundo como en un espejo que les sirviese para formar su propia opinión y para adaptarse a la marcha del mundo con temor de Dios. La instrucción, dice Lutero, finaliza, que se da en las casas y al margen de estas escuelas, intenta hacernos sabios a base de la experiencia propia. El hecho es que, antes de que ello se consiga, habremos pasado la vida sin reflexionar por el tiempo tan excesivo que se requiere para hacerse con experiencia personal. Claro, ahora, Lutero no dice que se debe prohibir a los estudiantes que no hagan lo que quieran, sino que llevar esta motivación a las escuelas. Pero luego se le objeta a Lutero, de acuerdo, pero ¿quién podrá prescindir de sus hijos para educarlos como aristócratas? Tienen que desempeñar trabajos domésticos también. Y Lutero responde que se permita que los muchachos acudan 1 o 2 horas cada día a esas escuelas y que el resto del tiempo estén ocupados en casa aprendiendo un oficio manual o aquello a lo que se les piensa destinar, de tal manera que ambas cosas se sepan conjugar mientras la gente es joven y diligente. Por otra parte, 10 veces más tiempo emplean en jugar a los bolos, a la pelota y corretear y en pelearse. El tema de los libros es otro que inquieta a Lutero enormemente. De acuerdo con el reformador, los libros que se entregan en su tiempo son altamente perniciosos para la juventud por su inutilidad. Y nombra algunos de ellos, chicos. El Catholicón, el Florista, el Laberinto y el Dormi Secure. Esto sería muy extenso referirse a estos textos, chicos. Ustedes pueden buscar información de aquello. Pero para Erasmo todo esto lo menciona como estiércol asnal. Estiércol asnal. Fíjense la palabra asnal. ¿Ah? Bueno, Lutero hace las siguientes recomendaciones. En primer lugar, tendría que reservarse a la Sagrada Escritura en latín, griego, hebreo, alemán y en todas las lenguas a que esté traducida. Inmediatamente después, los mejores y más antiguos comentaristas en griego, hebreo, latín, donde quiera se encontraren. A continuación, los libros útiles para el aprendizaje de las lenguas, como los poetas y oradores, poco importa sean paganos o cristianos, pues de ellos es de quien hay que aprender la gramática. Después, los libros de las artes liberales y demás ciencias. Por fin, los libros de Derecho y Medicina, si bien entre sus comentarios se impone una buena selección, estos habría que añadir los principales libros de cronistas e historias. No importa la lengua en que estén redactados, dada su prodigiosidad y utilidad para conocer la marcha del mundo, serán suficientes para gobernar y para descubrir las maravillas y otras cosas divinas. Finalmente, Lutero se despide exhortando a los demás a tomar en serio el tema que se está hablando y seguir el ejemplo de los antiguos, de los romanos en este caso. Ese es entonces el texto sobre las escuelas cristianas. La verdad es que si uno lo lee, puede ver algo reflejado en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos. Sobre todo aquellos padres que no mandan a sus hijos y que los envían a trabajar. Y el tema es que lo envían solos a trabajar, ¿no? Entonces es realmente lacerante, ¿no? Es realmente triste. Ahora tenemos que ser justos. Lutero no fue el primero en hablar sobre la educación obligatoria. La verdad es que nosotros ya tenemos antecedentes
desde la República de Platón, la ciudad ideal que requería personas ideales, y estas personas requerían una educación ideal, eh, y que se educara, ¿no es cierto?, a los jóvenes, a los niños e incluso también las mujeres que se educaran. Aristóteles pensaba todo lo contrario. Y después quizá tendríamos en Esparta también algunos ejemplos, en Judea también los habitantes de esa ciudad debían enseñar a los hijos al menos de una manera informal. En el Talmud se ven también algunos ejemplos y hasta ahí tenemos después a Lutero con su reforma protestante. Es tremendo y histórico lo que acaba de hacer Lutero acá, ¿no es cierto? La obligatoriedad de eh, la obligatoriedad de la educación, en este sentido, para los jóvenes alemanes. Repito, no es una cuestión propia del tiempo de Martín Lutero, esto llega incluso hasta acá. Fíjense que aquí también en Chile, hasta no hace mucho, la educación inicial no era obligatoria. No hasta hace mucho no era obligatoria. Recién se están poniendo algunos tipos de educación como obligatoria. La universitaria no ha sido obligatoria, sino que está manejada obviamente por las estructuras del mercado. En algunos países estará gratuita, no en sentido de gratuidad sin contraprestación, porque obviamente si nosotros decimos hay educación gratis, alguien tiene que pagarla, ya sea de un lado u otro, ya sea con impuestos, ya sea las mismas personas, etcétera. O sea, la gratuidad parece que finalmente sí es un crédito, más bien. ¿Ah? Pero bueno, no sé si se pudiera, aunque hay algunos tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, donde se habla sobre la obligatoriedad de la educación. Si nosotros vamos a esa misma convención, en el artículo 13, el numeral segundo dice el numeral segundo, letra A, dice: la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. La letra B dice: la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. La letra C dice: la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. ¿Mm? Por lo tanto, por lo menos en este numeral, solamente la enseñanza primaria es la obligatoria, ¿no? No hay ninguna más que sea que obligue, no sea que sea compulsory, como se dice en inglés, que mandate a que los otros tipos de educación sean obligados. Pero se nota entonces la influencia aquí y la necesidad a la que Lutero está hablando en su tiempo con respecto a las escuelas de su tiempo, valga la redundancia. Y claro, también lo que habíamos dicho, de que si bien esto es una cuestión doctrinaria, o sea, Lutero no está de acuerdo con las escuelas de ese tiempo, de los conventos y estos lugares dominados por la Iglesia Católica, la reflexión de la obligación o la responsabilidad que tiene el Estado con respecto a la obligatoriedad de la educación es absolutamente importante. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos.
y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gapwelther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.